Bueno, María del Mar es mi sucesora y por lo tanto le tengo mucho cariño. Bueno, la verdad es que, buenas tardes, impresiona muchísimo ver este espacio. Me tengo que acercar más. Además de que tengo la voz yo bajita, voy a intentar que se pueda escuchar todo lo que digo. Os estaba diciendo, aparte de buenas tardes a todas y a todos, que es un placer para mí estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras, autoridades, escritores, lectores, pero sobre todo deciros que sobrecoge y emociona absolutamente ver una sala como esta llena de tantas personas amantes de la lectura y tener la posibilidad de estar al lado de Natibel y sobre todo de estar al lado de Pedro Pablo Novillo, que como él ya os ha dicho, pues es, entre otras cosas, mi amigo y además pues viceconsejero, como ya sabéis, de Educación, antes que yo, al que, bueno, que me ha precedido y del que he aprendido mucho. Quiero agradecer en primer lugar a Alberto, alcalde, esta invitación para asistir a esta 10ª edición de Almoradiel Lee y permitirme compartir este tiempo y este espacio con todas vosotras y todos vosotros. Os envío un saludo expreso del consejero de Educación. Permitidme que en este ámbito de la lectura os lea, que es lo que estoy haciendo con esta tablet, porque no quiero perder ninguna idea de estas breves palabras que he preparado con muchísimo cariño. En esta nueva edición en la que Almoradiel persiste en extender, en impulsar la lectura, con un programa magnífico de primer nivel entre los invitados que van a pasar estos días por aquí y algunos que ya han venido, para hablaros de libros, de la creación literaria, del placer de leer. Y en un ámbito rural, en un lugar de La Mancha, que ha decidido hacer de los libros, de la literatura, de la lectura, una de sus señas de identidad, con esta iniciativa que es ya emblemática en el ámbito literario, tanto regional como nacional. 10 ediciones, cuya organización supone un enorme esfuerzo, una gran imaginación, un fuerte compromiso y un profundo amor por los libros. Enhorabuena por ello, alcalde, colaboradores y todos los que hacéis posible este Festival de la Palabra Escrita, la palabra leída y hoy la palabra escuchada. Unos encuentros en los que siempre destaca la participación. Los lectores se adentran con más interés en los libros cuando sus autores nos hablan de ellos. Ya sabemos, como decía Joseph Conrad, que los escritores solo escriben la mitad del libro, que la otra mitad debe ocuparse el lector. Pero en ese proceso de imaginar, soñar, vivir y sentir las historias leídas, se acrecienta el entusiasmo si los autores, con la talla literaria de los que cada año visitan Almoradiel, como lo es hoy con Natibel, que nos acompaña, nos expresan sus ideas, sus reflexiones, sus comentarios. Y como responsable de educación, quiero señalar la importancia de este encuentro en la promoción y el impulso a la lectura entre los más jóvenes, entre los alumnos de nuestros centros educativos. Me consta que tienen una participación muy activa y es el lugar donde los libros se convierten en puente entre generaciones, donde la imaginación se comparte y la cultura se vive con gran intensidad. Desde el Gobierno regional, desde la Consejería de Educación, llevamos muchos años trabajando en planes de lectura, en el desarrollo de un currículum escolar en el que se impulsa la lectura de forma transversal desde todas las áreas, desde todos los ámbitos, muy conscientes de que la lectura es la llave que abre la puerta de entrada a todo conocimiento. Por ello quiero reafirmar nuestro compromiso con iniciativas como esta, alcalde, y porque cada libro abierto y leído es una oportunidad para crecer, para soñar y para construir juntos una sociedad más libre y más justa. Sabemos, como decía Luis Landero en un libro titulado El cuento o la vida, que la escuela, quizá hoy más que nunca, está bajo el signo fatal de Sherezade. Cuando iniciamos el primer plan de lectura en 2005, Pedro Pablo, presentador hoy de Natibel, almoradiense, era viceconsejero de Educación y desarrolló entonces todo su esfuerzo y entusiasmo para alcanzar aquel objetivo que entonces ya nos planteábamos, conseguir que nuestros alumnos lean. Pues bien, el compromiso del Gobierno regional sigue intacto, sigue firme. Hoy seguimos impulsando los planes de lectura, todos los centros tienen uno. Nuestra red de bibliotecas públicas es la más extensa de la región, del país, presente en el 97% de los municipios. Todos sabéis de la importancia del bibliobús, que sigue siendo ese servicio móvil que puede llevar libros y cultura a los pueblos más pequeños, y en ese empeño, conseguir que nuestro alumnado lea, pues seguimos, persistimos, Pedro Pablo, a pesar de las dificultades, porque leer
es fundamental para el éxito en los estudios y para entender el mundo que nos ha tocado vivir. Y también sabemos que leer compite con otras formas, opciones culturales de entretenimiento, de intereses entre los jóvenes más visuales, más efímeras, pero sin la impronta que deja la lectura. Esta iniciativa, este encuentro entre autores y lectores va al corazón mismo del reto que seguimos planteando, descubrir y extender el placer de leer. Porque ese sigue siendo el reto, sentir el placer de leer. Solo así nacen y crecen los buenos lectores. A fin de cuentas, como decía Daniel Pennac en su libro titulado Como una novela, el verbo leer se emparenta con los verbos amar y soñar, porque ninguno de los tres soporta el imperativo. Muchas gracias y reitero mis felicitaciones al Ayuntamiento, reitero el compromiso del Gobierno con esta propuesta tan magnífica y a todos, organizadores y participantes en nuestra nueva edición de Almoradí Lee, mis felicitaciones. Y ahora el placer será escuchar a Natibel Preciados. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, María del Mar. Yo también quiero leer un mensaje antes de empezar, Natibel. Tenemos mucho de qué hablar y muy poco tiempo. Y dice así el mensaje, es de una persona conocida, pero no diré el nombre. Mil felicitaciones por este 10º festival Almoradí Lee. En Almoradí Lee no solo se lee, sino que también se escucha y se aprende el enorme trabajo que conlleva la creación literaria. Un beso para todo el equipo, mis mejores deseos para el futuro de Almoradí. Y eso es lo que a mí me gustaría, que no solamente hablar de la obra, sino conocer mejor a la autora. Cuando la gente conoce cómo hablas en tu caso, cómo respiras, cómo te expresas, cómo sientes, al final, cuando lean tus libros, van a leer mejor, van a saborear mejor el libro. Si me permites una presentación, que en tu caso debería ser larga, pero quiero hacerla breve. Bueno, nuestra autora es escritora, periodista, ensayista, novelista, más de 50 años en primera línea, aunque ahora dice que se está retirando de la política. Tiene 22... ¿Lo has escrito? De la televisión, no de la política. Bueno, eso lo has escrito, pero lo he interpretado yo mal. Muy bien. Tiene 22 libros, se dice pronto. Esos están escritos desde el año 69 hasta 2025, que es el último. En el año 69 eras una niña prácticamente y tuviste la osadía de escribir una biografía completa de José Legrá, que todavía vive. ¿Cómo se puede hacer una biografía completa hace tantos años, ¿no? El último, El pan de mis hijos, del que hablaremos, naturalmente, pero después de hablar de otras cosas. Si no te sabe mal, leo una relación de tus premios y reconocimiento. Premio Francisco Cerecero, Víctor de la Serna, finalista del Premio Planeta por la novela El egoísta, su primera novela, Premio Pluma de Plata del Club de la Escritura, Premio Primavera de Novela por Camino de Hierro, seguro que te sentó muy bien por la temática, Premio Fernando de Lara de Novela por Canta solo para mí, Premio de Honor de la Asociación de la Prensa de Madrid, Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara, Premio Azorín de Novela y Premio Maga de Magas del Ministerio de Exteriores, si mal no recuerdo, a los periodistas que supisteis plantar cara a la dictadura. Reconocida, premiada, pionera, trabajadora infatigable. Tú tienes la palabra para decirnos lo que te apetezca. Por cierto, dice que si vemos que se va a desmayar, la ayudemos, porque tiene un periplo por la geografía española que bueno, es interesante. Bueno, me falta un premio ahí que es el único que me gustaría tener. La medalla al mérito del trabajo, porque... Es... Bueno... No, bueno, si el gobierno de Castilla-La Mancha puede tener mano en eso... Pues seguro pues que sí, sabemos. El gobierno de Castilla-La Mancha yo me fío, o sea, yo creo que sí, algo puede hacer. Muchísimas gracias, me habían hablado mucho de este encuentro de Almoradí Lee, me lo habían explicado, pero no es lo mismo vivirlo que te lo expliquen. Yo digo, no puede ser, me he sentido entre Aretha Franklin y, no sé, entrando por ahí, una cosa tan maravillosa con... Que sea tan impresionante ver un lugar tan lleno de gente que le interesa la cultura, de personas que vengan a escucharte
y de que en Castilla suceden estas cosas, en este pueblo maravilloso, del que tengo muchas referencias porque conozco a gente de aquí, pues la verdad es que estoy muy, muy emocionada, muy impresionada. Y después de dar las gracias, ¿qué te voy a decir? Pues que hablo de lo que tú quieras, menos de la corrupción. No, eso, antes se lo decía Natibel, tenía lo de la corrupción apuntado, pero lo he borrado. Antes de que me lo dijeras. ¿Ah, sí? Sí, Lo has borrado. pero sí hablaremos Vamos a hablar de cosas... de la desmemoria y de la crispación, pero de la corrupción Bueno, no. Bueno. Vamos a hablar de cosas sanas, de cosas positivas, de cosas buenas, porque yo he cometido... este último libro, que no vengo a hablar de mi libro, pero he escrito un libro donde todos los protagonistas son buenos, donde la historia es una historia, es como el cuento de la lechera, es un sueño, es un desahogo maravilloso donde hay gente que no le interesa el dinero, que es raro, es rarísimo, donde no les interesa el poder por el poder, y digo, ¿qué hago yo en este mundo escribiendo una historia de este tipo? O sea, he vuelto a la infancia, soy una utópica, Bueno, pues vamos a hablar de cosas que sean esperanzadoras, que no podemos perder la esperanza. Y por eso te decía que no vamos a hablar de estas cosas que se hablan todos los días, en todas partes y a todas horas, porque la gente está cansada de que pongamos el foco siempre en lo mismo. Absolutamente de acuerdo, pero me dejarás que diga por lo menos lo que tú quieras. Fuiste una jovencita, prematura, pionera, 16 años. Como no vamos a hablar de las cosas tristes, pasamos un tupido velo sobre el primer periódico donde trabajaste. No, te puedo decir una cosa, Estoy muy orgullosa de la edad que tengo. No tiene mérito porque eso no puedo estar orgullosa, es la que tengo. Pero de haber conocido, de haber empezado a trabajar, estaba en la universidad y empecé a trabajar en una dictadura. Y tú sabes lo importante que es conocer desde dentro, aunque sea muy joven y aunque fuera muy joven, haber trabajado en plena dictadura. Ahora me reclaman mucho porque, claro, soy testigo de hace 50 años, de lo que sucedió hace 50 años. Y tuve en cierto modo la suerte, porque cuando superas cosas es una suerte, y tuve la suerte de cubrir, como decimos en periodismo, toda la muerte de Franco, entrevisté a todo el equipo médico de Franco, o sea que lo sé todo de eso, porque era testigo. La primera vez que vi a Franco fue muerto, me tocó ir al Palacio Real y estar en la Capilla Ardiente, y las reflexiones que yo me acuerdo que tuve a raíz de aquello, pues las he escrito alguna vez, las he escrito muchas veces, tengo testimonios escritos de lo que fue aquello, ¿no? Y vivir una dictadura te da argumentos para defender una democracia, por muy deficiente que sea, por muy maltrecha que esté. Saber de verdad lo que es la libertad, saber lo que son los derechos, sobre todo para las mujeres. Cuando alguien me rebate algo, digo, tú no sabes lo que es vivir sin derechos, tú no sabes lo que es para una mujer vivir en un periodo de la historia donde las leyes están hechas de manera arbitraria, donde están hechas a la medida de la autoridad competente, que es la que en un momento determinado decide si tú estás delinquiendo o no. Yo siempre lo explico de una manera muy gráfica. Qué gusto oír este sonido en vez de otros. ¿Le damos la vez? ¿Le damos la vez? Sí, sí. ¿Ya? No, sigue. No, yo lo voy a escuchar, estoy encantada de escuchar esto. Si supiéramos música, podríamos ponerle alguna letra, si supiera cantar, que es lo que me Cantar. gustaría a mí, cantar. Bueno, Luego podemos ensayar. Luego hacemos algo. Bueno, pues yo siempre digo que la libertad no es solamente aquellos derechos por los que luchamos, unos en la retaguardia, porque los que luchaban en la vanguardia en esa época se jugaban la vida y muchos la perdieron. Pero los que estábamos en la universidad,
La libertad era poder leer lo que querías, que no se podía, poder escuchar la música que querías, que no se podía. Yo estaba estudiando políticas cuando dio un concierto Raimón en la Universidad de Ciencias Políticas y se interrumpió ese concierto y detuvieron gente y no se pudo seguir con el concierto. No se podía leer a Miguel Hernández, no se podía reunir uno con quien quería, porque si tú, por ejemplo, es que es muy, para que se enteren los jóvenes, los que haya, de lo que era, por ejemplo, tú hacías una fiesta en tu casa, ¿no? Y invitabas a 10 amigos. Entonces, si un vecino protestaba, venía la policía y decía, no tienen permiso de reunión, todo el mundo ha detenido, por ejemplo, o sea, porque las leyes se hacían de una manera arbitraria. O no podías decir lo que pensabas, o no. Es decir, la libertad es una cosa cotidiana, no es algo heroico que dices voy a luchar por la libertad, no. La libertad es que te faltan las cosas más elementales de la vida cotidiana. Entonces, pasar de eso a un sistema democrático donde puedes tener todo tipo de derechos, donde puedes protestar. Otra cosa es que haya deficiencias, que hay muchas en todas las democracias. Pues entonces yo sé que esto lo voy a defender hasta el final y que lo voy a transmitir esa sensación de que por muy mal que esté, por mucha corrupción que supuestamente haya, a mí me explicaba una autoridad mexicana que vino, me dijo, ¿cómo habláis vosotros de corrupción? Corrupción, tenéis casos de corrupción, evidentemente, pero corrupción es que no te puedas fiar de la policía, que prefieras huir de la policía a recurrir a la policía, que todo esté impregnado de corrupción. Pero vivís en un país donde la democracia todavía está viva. Bueno, no me quiero enrollar, porque pero es verdad que he tenido la suerte de saber lo que vale una cosa y lo que vale otra. Y cuando era muy joven, en esa época, que yo era radical, como es natural, estudiaba políticas en la universidad en el año 68, pues era muy exigente cuando escribía, tengo crónicas de esa época y entrevistas, cuando escribía era muy exigente con los políticos de la época. Hasta que, sobre todo con Adolfo Suárez, el pobre, que le poníamos toda la prensa le ponía mal, porque venía del régimen, porque era tal, porque no nos fiábamos, porque iba todo muy despacio, porque tal. El 23F, que también tuve la suerte de que me pillara en el Congreso de los Diputados, porque en esa época yo estaba todos los días en el Congreso haciendo una crónica y me pilló allí cuando estaba en el suelo, de repente me convertí, como San Pablo cuando se cayó del caballo, y dije, pero ¿cómo es posible que haya sido tan exigente con este proceso que parecía que iba lento? Ahora lo ves con perspectiva y dices la cantidad de cosas que hizo el primer gobierno democrático, la cantidad de cosas, o sea, para las mujeres fue esencial, es que hasta la ley del divorcio, es que era impensable que sucedieran esas cosas. Eso lo hizo la UCD, ¿vale? Entonces, la transición, que ahora está muy cuestionada por gente que desconoce lo que fue aquello, el trabajo que costó, la violencia que hubo en torno a aquello, la necesidad que había de que se pusiera todo el mundo de acuerdo, todos los políticos, porque venían empujados desde abajo. Eso lo he dicho desde el principio, he repetido 1000 veces la frase de Sartorius de que la democracia, el dictador murió en la cama, pero la democracia la dictadura murió en la calle. Repito, el dictador murió en la cama y la dictadura murió en la calle. Había movimientos ciudadanos, mujeres de los presos que se encerraban en las iglesias, abogados laboralistas que todo el mundo recuerda lo que pasaron y lo que sucedió con ellos, aquella matanza tan increíble, universitarios que se rebelaban, sindicatos, movimientos sindicales. Marcelino Camacho estuvo años y años en la cárcel. Es decir, que todo aquello nos llevó a un proceso en el que hemos disfrutado de muchas cosas, hacer una constitución que costó mucho esfuerzo, porque se pusieron de acuerdo gentes que eran el día y la noche, y estaban siempre amenazando. Yo estuve en aquella ponencia constitucional y siempre estaba alguno amenazando, pues si no se acepta esto me voy, y había que ceder,
¿Por qué? Porque la gente, después de una guerra civil que nos dejó huellas a todos los que, jóvenes o menos jóvenes, vivimos aquella época, familiares, en fin, represalias tal, y una dictadura, lo que la mayoría del pueblo español quería es que el proceso fuera como fuera, pero pacífico. Y para que fuera pacífico había que ceder muchas cosas. Y tenemos el ejemplo de los políticos que cedieron muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque había un objetivo superior que nos ilusionaba tanto a todos, a los políticos, a los ciudadanos, a los universitarios, a los abogados, a los panaderos, a todo el mundo quería vivir como en el resto de Europa. Y entonces eso hizo que fuéramos todos generosos. La prensa en aquel momento, pues yo creo que fue en ese proceso, los periodistas éramos pues como todo el mundo, teníamos un sentido cierto del deber, de la obligación, cierta deontología profesional. Queríamos contribuir con lo poquito. Yo cada vez que escribía pensaba que tenía trascendencia cada línea que hacía. Y las personas de aquella generación, que estamos educados en aquello, yo creo que hemos mantenido, ya todo mi mérito, por eso digo lo del mérito del trabajo, es que he tratado de hacer lo que me corresponde, lo poquito que me corresponde, hacerlo bien cada día, nada más. Y, como yo digo siempre, el terreno que me ha tocado vivir, dejarlo un poquito más adecentado. Con eso me conformo. Ese es mi mayor premio. Bueno. Bueno, Natibel escribe diciendo que luchábamos por ser un país normal, ¿no? Democrático, sí, democrático, claro. normal, hacer lo que se podía hacer en el resto. Yo estoy de acuerdo absolutamente contigo. La transición fue un éxito, por más que la denigren. En no más de 3 años pasamos de una dictadura a una constitución de entre las mejores de las europeas. Y siendo eso así, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal para encontrarnos ahora en una situación de desmemoria, de cierto descrédito, de cierta añoranza de un dictador que cerró el periódico donde trabajabas, un caso único en Europa, un periódico que se cierra, luego se dinamitó, pero primero se cerró, después de 200 expedientes, 90 sanciones, un noviembre del 71. ¿Qué hemos hecho mal, Natibel, para que ahora tengamos lo que tenemos? Bueno, hemos hecho mal. Vamos a ver, hemos olvidado algunas cosas que hay que tener presente, que los derechos no son derechos adquiridos, eso que creíamos, ¿no? Los derechos, si no se defienden todos los días, se pierden. Y sobre todo yo, no es por ponerme pesada, pero las mujeres sabemos que somos más conscientes de que nuestros derechos son frágiles y tenemos que defenderlos todos los días. Entonces se nos olvida, a veces creemos, bueno, ya lo hemos conseguido todo. Es como, voy a decir una bobada, pero como cuando dejas de fumar dices, bueno, ya está, ya he conseguido tal. Y si caes en algo, vuelves otra vez a fumar. O sea, tenemos que luchar por las conquistas que hemos adquirido. Entonces la educación es fundamental. La educación, como bien sabéis, querida mía, querido, es esencial. Y quizá hemos descuidado esa faceta, esa parte de la educación, que es machacar con las ventajas que tiene un sistema y recordar lo que fue el otro sistema para que esa comparación sirva, sea útil y los jóvenes vean que no tiene sentido reclamar. Yo no entiendo, de verdad, hay cosas que... Bueno, no entiendo muchas cosas, evidentemente, y cuanto mayor soy, menos cosas entiendo, pero más dudas tengo, ¿no? Pero que suenen nombres como el de Hitler, Mussolini, Franco, y no se hable todos los días de Gandhi o de Mandela o de Mujica, que son ejemplos recientes, coetáneos, que son ejemplos maravillosos, son santos laicos realmente, ¿no? Y digo, ¿qué está pasando? Bueno, como no nos pasa solo a los españoles ahora, que en España tenemos una situación desde muchos puntos de vista muy privilegiada respecto a otros países, tenemos muchos peligros, bien es cierto,
Pero lo que sí está sucediendo es que en todo el mundo, de manera global, está sucediendo un fenómeno extraño, ¿no? El otro día leía un artículo de, bueno, da igual, no voy a citar autores, pero explicaban que para enfrentarnos al fenómeno populista, que es un engaño, que es una trampa, en la que podemos caer cualquiera, porque yo pregunto, cuando voy a sitios donde hay muchos jóvenes, en universidades o en determinados sitios, cuando veo jóvenes, les pregunto por qué creen determinadas cosas y me dicen, votar a fulano, a mengano, que no voy a pronunciar, es contestatario, porque lo que queremos es que los políticos, los partidos establecidos y tal, se den cuenta de que estamos descontentos con ellos. Y digo, pero ¿no os dais cuenta de que vosotros, de que votar a determinada gente es como un retroceso en la historia, que os van a quitar los derechos que tenéis, que no vais a poder decir lo que estáis diciendo aquí? Y no se dan cuenta, no son conscientes. Bueno, hablo del fenómeno global porque yo, que nunca he creído, de verdad, jamás he creído en las teorías de la conspiración a gran escala, pero está clarísimo que se están produciendo unos fenómenos globales muy extraños que están manipulados de algún modo por las redes sociales, están organizados. Sin duda Europa es un sistema de vida que quieren acabar con él, quieren quitarle la fuerza de Europa, quieren acabar con el estado de bienestar, porque los más poderosos del mundo, ahora sí está claro quiénes son los que mandan en el mundo, ¿no? Ahora está claro que son personas ultra ricas, los high techs que llaman, los líderes de las tecnológicas que mandan en Trump, en todo lo que se tercia, y que, claro, para acumular más poder tienen que quitar los pequeños poderes y los pequeños beneficios. Y entonces yo creo sinceramente que está sucediendo algo con las redes sociales, nos están llevando a un camino peligroso. Yo espero y confío, además siempre confío, siempre digo una cosa, que de los laberintos, estamos en un laberinto ahora mismo, hay algo que nos saca por arriba. De repente sale un alcalde en Nueva York, que es insólito, y dices, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo puede salir en Nueva York un tipo como el que ha salido, ¿no? Que es esperanzador? Entonces yo creo que siempre hay un motivo para creer en la esperanza, y si no, yo pienso que si siguen avanzando los populismos y la ultraderecha y los Orbán y los Trump y los tal, es como una especie de vacuna, se van a enterar de lo que vale un peine, con perdón de la expresión, pero en Estados Unidos se están enterando de lo que vale, de lo que es terrible, ¿no? De las cosas que están sucediendo, se están enterando. Entonces yo digo, es como una vacuna, pero ¿qué efectos secundarios tan graves tienen, eh? Las vacunas estas, se pasará cuando vean lo que son capaces de hacer estos regímenes autoritarios, autocráticos, pues querrán volver a lo que tenemos ahora. Mientras tanto, pues habrá muchas víctimas por el camino, como en las guerras. Latibel sabe de redes sociales, ha escrito un libro, Si yo tuviera 100.000 seguidores. Ese es un título que me pusieron en la editorial. Bueno, pero de todas maneras va de las redes sociales, ¿no? Bueno, trato de aprender. La esperanza en la educación. Has hablado de la educación, no solamente porque hay una viceconsejera, sino porque hay muchas maestras y maestros y profesores en esta sala. En el último libro, es decir, del libro, habla de la educación con un respeto y un amor por los profesores, ese colegio estudio, hablas tú, claro. Y hace algo, y dices algo por lo que peleamos mucho en esta región. Y es que lo que no importa tanto es saber, sino saber hacer las cosas con lo que se sabe. Esa idea de saber hacer y la idea de ser más libre mediante la educación. Educación y esperanza son un binomio que es inseparable. Esa es la idea esencial, ¿no? Ser culto no es presumir de conocimiento. Ser culto no es despreciar al que no es culto, al ignorante, o ser arrogante, o hacer una exhibición de cultura. Yo sé nombres, la ópera, tal, no. Ser culto es tener conocimiento, un instrumento. La cultura es un instrumento para la felicidad, para vivir mejor. Entonces hay que enseñar la cultura, que es como me enseñaron a mí, porque yo he tenido
la inmensa suerte de ir a un colegio donde tuve unos profesores, unos maestros de verdad extraordinarios. Yo lo mitifiqué tanto que pensaba que era una cosa literaria mía, yo en el colegio fui muy feliz, me acuerdo estaba enamorada del profesor de física y química, bueno, de todas, estaba enamorada de la de geografía y de historia, o sea, que era una cosa múltiple, me enamoraba de todos ellos, ¿no? Y cuando cuando ya tuve cierta formación y tal, me llamaron para dar charlas en el colegio y me enteré de quiénes eran los maestros que a mí me hicieron amar tantas cosas, me di cuenta del valor que tenían, que era extraordinario. Eran maestros represaliados de la República, pero no era el colegio estudio, era el colegio de Crowley. De Crowley era un pedagogo belga, un método de enseñanza. Eso que se alegra las campanas, se alegran de tu claro. presencia, claro. Sí, sí. El director de mi colegio adoptó un método de enseñanza que era lo que acabas de decir de Pienac, que no nos obligaba a leer, decía, no se puede leer, ni amar, ni comer por imperativo, no se puede obligar, no es un verbo. Exactamente. Es que me ha gustado mucho lo que has dicho, porque es verdad. No puedes obligar a nadie a leer, a amar. Sepa posible. Claro, entonces tienes que seducir a la gente para que lea. Y entonces a mí mi profesor de literatura me decía, bueno, nos decía, vas a leer a Shakespeare y a Cervantes. En el primer momento que te canses lo dejas, porque yo quiero que améis la lectura, que os guste leer. Y si cogéis manía a la lectura, no vais a poder leer. O sea, eran de verdad maestros emancipadores, que se llamaban. Y tuve tanta suerte con esa enseñanza. En este libro, que lo cito porque hay una frase inicial que es de Héctor Abad, de la novela El olvido que seremos, que es una cosa maravillosa. Dice, yo es que estoy muy orgullosa de mis padres y de mis maestros, ¿cuántos pueden decir que están orgullosos si volvieran a nacer del padre que tuvieron? Entonces, yo estoy orgullosísima de haber nacido en una familia pues que tenía pasión por la educación y por la cultura, que era gente humilde, pero que tengo los libros que heredé de mi casa puestos en una especie de altar, son los que conservaré siempre. Tener unos maestros que me enseñaron a amar las cosas de una manera tan profunda que yo vivo de las rentas de aquello, ¿no? Y estoy tan agradecida a esa infancia que tuve el privilegio de tener y que no todo el mundo tiene, estar orgulloso de los maestros, de los padres, de haber sido una niña formada Estoy todo el día dando gracias, soy una pesada. Mis hijos me dicen, oye, deja ya de dar las gracias, es insoportable todo el día. Pero es que estoy muy agradecida a la vida. Bueno, pero por eso nuestra canción favorita, descubierto la tuya y la mía, Gracias a la vida, de Violeta Pues sí, Parra, ¿no? de Violeta Parra. La podemos cantarlo pues al final. Bueno, Natividad ya me ha quitado un par de folios de los que yo tenía preparados. No. Es que me has dicho, habla, yo hablo, pero... Perfecto. También sé callarme, que conste, en Natividad de jovencita también tuvo por ahí sus devaneos londinenses, el barrio de Chelsea, no hablaremos de La Lupita, en fin, estas cosas que cuenta Manuel Vicente. No, que bueno, mucha gente se fue a Londres y tuvo que trabajar para poder aprender y le hicieron cantar rancheras mexicanas allí. Bueno, eso es antes de llegar a Sabina. Bueno, y luego en París, que habla Manuel Vicente, como conociste a Trintignant y tal. Bueno, tuviste, antes de volver, dedicarte a escribir, fundar una revista, y aunque ella dice que se quiere retirar de la televisión, yo quiero leer algunas cosas que han dicho de ti, si me lo permites. Si son buenas, sí, si son malas, no. Malas imposibles, es que no tienen ninguna. Dice, nunca ha descuidado su rigor, equilibrio y delicadeza. Resulta chocante verla en las tertulias de la tele enfrente de tipos con veneno en la boca. Hay un modelo de periodismo que logra colar la mentira o la media mentira como verdad y cautiva a una audiencia dispuesta a tragarse cualquier basura con olor a espectáculo. Pero Natividad Preciado se sienta justo en la acera contraria. Y dicen de ella también que... ¿Pero eso quién lo ha dicho? Luis Alegre.
Bueno, Luis Alegre, claro. Luis Alegre me hizo una mala pasada que no le voy a perdonar. El otro día me presentó un libro en Zaragoza, y entonces de repente, como lo sabe todo, Luis Alegre, algunos le conocen y otros no. Luis Alegre saca un papel y dice, tengo aquí el primer artículo que escribió Natibel Preciado. Yo no lo tengo. Dice, hace 60 años. Digo, hombre, no me fastidies. Que yo me había quedado en los 50, que ya está bien, pero bueno, no. pues no lo citaré No, más. que adoro a Luis Alegre. Y otro, dice, es muy difícil hallar tanta serenidad en la televisión. Sobre todo en esas teles que hacen del ánimo alterado la salsa de su elemento. Natibel, una vez que te enfadaste, siguió hablando con el ánimo sin alzas, pero en su voz se notaba que la mujer estaba ya que no podía más. Lo singular del hecho era que, para decirlo, la periodista ni alzó la voz, ni insultó a nadie, ni le pidió al presentador que callara a los otros contertulios. La aplaudieron todos, claro, estaban atónitos. Esa es Natibel, y además, dicen de ella también, es sensible, irónica, rigurosa, inteligente, generosa, modesta y libre. Qué buenos Dice, qué amigos poca tengo. importancia se da a esta mujer que tanta importancia tienen. Bueno, pues yo Qué creo que bonito. eso habría que el decirlo. ego me voy a poner Habría que insoportable. decirlo porque así eres tú. Por eso una cosa que me ha gustado mucho es que tú digas que la arrogancia y la frivolidad son los pecados de la actualidad. Tú, que eres la antítesis de la arrogancia y de la frivolidad. No, son los pecados un poco del poder cualquiera que sea, no solo del poder político, sino cualquiera que tiene un poquito de poder en el sector que sea, se viene arriba y se cree importante. Y yo que he hecho entrevistas no voy a contabilizar, pero he hecho miles de entrevistas, porque tengo muchos años y me he pasado muchos años haciendo entrevistas y he entrevistado a gente de todo tipo, maravillosa. Pues cuando descubría, no toda la gente importante tiene grandes virtudes, tiene una obra maravillosa, pero a lo mejor él no tiene muchas virtudes. Pero cuando yo descubría a alguien que era el número uno, voy a poner un ejemplo, cuando yo conocí a Paco de Lucía, que era el número uno mundial en lo suyo, y era humilde, y no era en absoluto arrogante, y tenía temor cada vez que creaba. Lo conocí mucho, lo seguí mucho, estuve en muchos conciertos, tuve el privilegio de tratarlo bastante, y se enfrentaba al nuevo trabajo con una humildad. Decía, no sé si voy a ser capaz de componer algo después de haber tenido la suerte de haber hecho algo anterior y tal. Yo decía, pero esto es maravilloso, es que una persona que lleva unida la humildad al talento, la bondad al talento. Claro, entonces las verdaderas virtudes son esas, y luego cualquier persona que tiene un poquito de poder y se viene arriba y se cree el dueño del mundo y trata a los demás con arrogancia, de verdad no lo puedo soportar, porque yo he conocido a mucha gente grande, que es humilde, que no se cree superior a nadie, porque es que por muy importante que seas en el mundo, no eres superior a nadie más. Y luego la frivolidad es que es un pecado muy, muy frecuente ahora. O sea, por eso la tele me estoy quitando. Bueno, yo creo que haces bien. Bueno, Natibel ha escrito sobre aquellos que no pudieron doblegar nadie. Has escrito el Hagamos Memoria sobre la transición, hemos hablado ya. Ha escrito sobre la amistad, ha escrito sobre la fidelidad, ha escrito sobre las mujeres, pionera hace mucho tiempo. ¿Qué sentimos las mujeres? Y la colaboración a veces con José Antonio Marina, toledano, un gran filósofo toledano. Me gustaría que dijeras algo de las mujeres, y a mí me ha impresionado mucho. Tú, mujer y madre,
dejaste sentado a Suárez en una comida informal donde estaba diciendo cosas con mucha salsa porque tenías que ir a buscar a tus hijos. Es un ejemplo maravilloso. Es que no hemos conseguido todavía, la conciliación de verdad no se ha conseguido todavía. En mi época, mira que yo otra vez vuelvo a machacar, y que me perdonen mis hijos, a la suerte, a dar gracias, porque el padre de mis hijos lamentablemente era, porque ya no está, era un excelente compañero de vida y educamos a los hijos entre los dos y se ocupaba tanto como yo de los hijos. Pero un día, después, cuando Suárez ya no era presidente y estaba, bueno, se explayó con 5 o 6 periodistas, estaba Fernando Ónega, no sé si estaba Iñaki Gavilón, bueno, da igual, había gente y yo estaba apasionada escuchándole hablar del 23F, nada menos. Y yo miraba el reloj y mis niños llegaban del colegio en el autobús y yo decía, ¿qué hago? O sea, no, ¿qué hago? Tal. Y ya de repente le dije, perdóname, presidente, pero tengo que ir a buscar a mis hijos al autobús. Entonces, no te preocupes que te esperamos aquí cuando vuelvas. Y estaban allí cuando dejé a mis hijos, llegó su padre, los dejé con él y me volví y estaba todavía hablando del 23F y de... Por cierto, que Suárez es un personaje importante, que ha ido cobrando importancia a lo largo de la historia, porque fue capaz de hacer muchas cosas importantes, de entender que... Mira que empezó siendo, no sé si me desvío mucho, pero empezó siendo un político vulgar y corriente, es decir, con mucha ambición, hizo todo lo posible por escalar en el poder. Y cuando llegó al poder y lo ejerció, al ser consciente de lo que tenía entre manos, pues fue generoso. Se fue, no solo porque le dejaron solo, le abandonaron todos, pero después de cumplir con su obligación. Y cuando pensó que él era un obstáculo para que la democracia siguiera adelante, porque estaba esperando el golpe de Estado, el golpe de los militares, había varias intentonas golpistas, había los rumores de sables que decían, ruido de sables. Hubo intentos de todo tipo y tal, dijo, si yo soy un obstáculo, me voy, y dimitió. Le había dejado el rey, le habían dejado su partido, le había dejado los poderes, los llamados poderes fácticos en ese momento, que eran los que mandaban, los que tenían miedo a tocar todo el mundo, que eran pues... la Iglesia, que en la Iglesia hubo un tarancón que nos salvó de muchas cosas, pero las fuerzas armadas, el ejército, los poderes económicos, la justicia, todo eso que no se tocó, bueno, los que llamamos las fuerzas represivas en esa época. Billy el Niño, que era un torturador de la época, ha llegado hasta nuestros días, murió de COVID, o sea, murió de COVID y con medallas puestas que no dio tiempo a quitarle, ¿no? Entonces, en esa época, que era tan difícil enfrentarse a esos poderes, él se enfrentó, y no con ese acto de valor solo, ese acto que ha pasado la historia, ¿no? De quedarse de pie con Carrillo y con Gutiérrez Mellado, no solamente en ese acto, sino en muchos otros. Cuando nos contó de verdad cómo había sido el proceso, lo que había hecho, a quién se había tenido que enfrentar, por qué había perdido el favor de tanta gente, por qué, pues yo ahí le entrevisté una vez en su despacho cuando ya había abandonado la política, poco antes de que empezara a estar enfermo, y le pedí disculpas. Le dije, ¿cómo? Te voy a decir una cosa, eres muy generoso, porque yo que tú no me hablaría, porque te he puesto verde. Yo tenía una sección en una revista que hacía una crónica y tal, pero luego había un recuadrito que hacía un dibujante que se llamaba Martín Morales, que era muy bueno, y se llamaba Los Leones. Y cada semana en la revista echábamos, voy a hablar más alto, a los leones, al político que considerábamos que esa semana se había portado peor. Bueno, pues el pobre Suárez estaba metido en la jaula todas las semanas. Entonces, cuando hablé con él, le dije,
y no nos tienes rencor a los medios de comunicación por haberte tratado tan mal. Y decía, no, entiendo que como yo mismo no nos dimos cuenta de lo que teníamos entre manos. Y yo le dije, yo me di cuenta el día que estaba en el suelo y cuando dije, si se pierde esto que tenemos, nos veíamos ya en el Santiago Bernabéu, todos fusilados, ¿no? Bueno, pues Suárez es un personaje importante en la historia de la democracia. Muy bien, Natividad tendría muchas anécdotas que contar. Ese paseillo engañando a un guardia civil para atravesar el hemiciclo el día del 23F. Pero bueno, esas son las batallitas. Forma parte de las batallitas. Habrá hablar de literatura y un poco de tu libro. Lo que tú quieras, quieras. Antes has hablado de tu marido. La experiencia del dolor, la experiencia de la pérdida, la de tu abuelo, Caminos de Hierro, ¿no? La de tu hermano, esa generosidad de ir a cuidarlo, en palabras para Olivia, ¿no? El dolor y los libros y la literatura como terapia. El periodismo, dices, es mi alegría, mi ilusión, y la literatura, los libros, mi terapia. En el libro, que hablar de él, del pan de mis hijos, hay... No es obligatorio, ¿eh? No, pero permíteme que lo diga. No vamos a hablar de la historia, de la peripecia, del suspense, de dónde está la joya, dónde está el cuadro. Es muy bonito, es el cuento de la lechera. No, pero que lo lean. Bueno, pero que sepan que es una cosa con la que todo el mundo ha soñado. Tener una tía que de repente te deja una herencia maravillosa. La tía Luisa, que nos ha dejado una herencia. ¿Pero quién? ¿Pero cómo es posible? ¿Quién no ha soñado la lotería, la herencia, tal, para que en un momento determinado te sacan de apuros? Mira que el dinero no... Además, una tía ni siquiera era tu tía directa, pero bueno, no quiero mía, decir que los libros, los libros hay que leerlos. Y yo creo que no vamos a dar pistas sobre la trama. La tía Luisa es un personaje interesantísimo, pero a mí me ha gustado mucho Basile. Bueno, Basile. Un emigrante rumano. Sí. El más leal, el más fiel, el más generoso. Todos son buenos. Que habla un español, dices, mejor que muchos de los españoles. Sin duda, ¿no? sí. Pero la otra parte de la novela, a mí me gustaría, porque es Nativel. No lo digas tú si quieres, pero lo digo yo. Está la trama, la historia y tal, pero luego está Nativel. Sus miedos, sus ilusiones, sus afanes, todo. Y te quería preguntar, porque nos estamos quedando sin tiempo, cómo el elemento biográfico sirve para hacer ficción. Tú dices que le prestas a tus personajes tus sueños, tus pasiones, tus esperanzas y tal. Dinos algo del pan de... Y dinos algo de Alain Delon, ese actor perversamente guapo. Sí, tiene que tener una gran afición. Sí, lo entrevisté. Bueno, era muy guapo, pero bueno, nada más. Perversamente guapo. Era muy guapo. Es que me ha gustado el adjetivo, perversamente guapo. Era muy guapo. Bueno, no, es que con el tiempo me he dado cuenta de que por esa educación que tuve tan buena, me enseñaron de verdad lo que es el valor de las cosas. Yo me he dado cuenta de que mi placer es tener un trabajo tan privilegiado donde he podido hacer lo que he querido, que me ha permitido cumplir todos mis sueños, que he viajado, que he conocido a gente importante y tal. Me daba tan satisfecha con esas cosas que me han pasado que cuando empecé a escribir libros, que es lo que yo quería escribir, yo quería contar, me hice periodista porque pensé que era el camino más corto para llegar a la literatura. Luego me entretuve por el camino porque me tocó una época tan maravillosa del periodismo que tardé un poco, ¿no? Pero toda mi vida me gustaba contar historias reales en el periodismo o de ficción como en los libros. Y pasado el tiempo me he dado cuenta de que cada libro, cada novela mía, eso que decías tú tan acertadamente, es una especie de terapia. Lo he dedicado a tratar de averiguar cosas de mi vida, duelos. Pues Camino de Hierro es un duelo por marido que perdí, el padre de mis hijos, y por mi abuelo. Mi abuelo. Hice una investigación y tan bonito. Conté un día en la radio lo que le había pasado a mi abuelo y de repente un fiscal me contó: yo te voy a conseguir la causa general donde estaba el juicio sumarísimo que le hicieron a tu abuelo, fusilaron en el 36 en la guerra, y me consiguió eso. Entonces,
con ese dossier tan impresionante, esa causa general donde estaba contada la historia de mi abuelo, escribí esa novela que para mí fue liberadora, porque yo sufría por mi madre y por... Entonces, escribir me ha servido de terapia para resolver duelos, para acabar con amores tóxicos, eso es tal, para hacerle un homenaje a mi hermano, un viaje, cuando mi hermano se puso enfermo, un viaje a nuestra infancia, que era lo que teníamos en común, ¿no? Para dejarles un legado a mis hijos, que es este libro. Pero eso lo he visto después, he dicho, claro, si yo realmente no quería hacer carrera literaria, yo lo que quería era ahorrarme el psiquiatra. Y me lo he ahorrado. Bueno, el psiquiatra se ha perdido tus honorarios, pero nosotros hemos ganado una literatura que es emocionante. Nos hemos quedado sin tiempo. Vaya, lo siento. Almoradí que me había venido arriba. Almoradí le tiene que prolongar el horario de los autores, sobre todo cuando son tan interesantes como tú. Bueno, una novela invita a muchas cosas. La tuya última me invita a mí a revisitar a Robe Iniesta de Extremoduro, que le gusta tanto a tu hijo, ¿Le gusta a ver Jonás, que cumplirá 20 años en el año 2000, de Alain Tanner. Y para terminar, Natibel, en la novela ella dice, no sé si dentro de 10 años me seguirán leyendo. Yo te tengo que decir un vaticinio. Dentro de 10 años te seguiremos leyendo y tú, lamentablemente o afortunadamente, tendrás que seguir escribiendo. No, yo ojalá pueda seguir otros 10 años más para que me invitéis a venir aquí, por favor, porque esto de verdad que es una cosa inolvidable. Gracias. Le damos un aplauso. Gracias. Gracias.